Mi nombre es Eduardo Villanueva y tengo el placer de haber conocido profundamente a ese gran artista que es Orlando Shaker Román. Los bailarines de ballet, los artistas del ballet y de la danza contemporánea tienen una particularidad. O eres un buen bailarín o bailarina, eres un buen maestro, eres un buen director, eres un buen coreógrafo y eres un buen actor. Pero Orlando Shaker lo ha tenido todo. Para mí, la danza contemporánea en República Dominicana y para muchos más no sería lo mismo sin Orlando Shaker, ya que él ha consolidado lo que es la técnica Graham en República Dominicana. Martha Graham fue una guía para muchos de nosotros en República Dominicana y Orlando, que ha tenido la oportunidad de formarse de una manera exquisita en México, en la Escuela del Ballet Nacional de México, ahora en Querétaro, ya desde hace unos años. Por eso yo deseo que todos conozcan a fondo la vida y la carrera de mi hermano Orlando Shaker, quien es uno de los grandes artistas de República Dominicana. Enhorabuena, Orlando, y espero que sigamos tratándonos muchos años más. Bendiciones. Yo fui lasallista desde chico, empecé en el Colegio La Salle y después de la Revolución del 65 pasé al Colegio Santa Teresita donde terminé. Entonces, pues realmente tuve buena educación, pero mi mamá quería que yo estudiara en la UAS porque ella también estudió ahí en la UAS y entonces, pues yo ahí estaba estudiando arquitectura. Pero con todos los problemas políticos que había en la Dominicana, en Santo Domingo, en ese tiempo, la UAS constantemente entraba en huelga. Y entonces, pues yo llevaba 2 años, ya 3 años en la universidad y iba en el primer semestre de arquitectura. O sea, había cumplido el propedéutico, el año de preuniversitario, y estaba ya entrado a la carrera, a la escuela de arquitectura. Pero dije, no, pues es que aquí voy a pasarme la vida entera, ¿no? Entonces, negocié con mi papá que me apoyara para me pagara los estudios en México. Fui a la Embajada de México, un directorio de universidades, y escribí a varias universidades, y me contestó la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí me gusta la arquitectura, y en ese momento me gustaba mucho, pero yo no me sentía realizado en la vida como arquitecto. Me escapé de clase de arquitectura y me fui a una función de danza que había en la mañana o prima tarde, algo así, en el teatro del taller coreográfico. Y ahí anunciaron, después de la función, anunciaron que las inscripciones al taller abierto para estudiar danza que tenía el taller coreográfico se estaba por iniciar. Haz de cuenta que la escuela de arquitectura estaba en un edificio y cruzabas una calle dentro del circuito universitario, y estaban ahí enfrente de la escuela de arquitectura las instalaciones del taller coreográfico. Entonces, haz de cuenta que como que tuve nada más que cruzar la calle para informarme. Pues ahí empezó todo. Entonces, seguía estudiando danza en la tarde y en la mañana seguía estudiando arquitectura. O sea, estaba estudiando las dos cosas porque no, vaya, no era un jovencito, yo ya tenía 23 años, 24 años. Entonces no podía decirle a mi papá, ahorita quiero estudiar danza, ya no quiero estudiar arquitectura, ¿no? Así estuve hasta que en un momento empecé a tomar unas clases en la noche, tarde-noche, a las 8 de la noche era la clase, en un programa que tenía lo que era la mujer del presidente en ese tiempo, la Carmen Romano de López Portillo, tenía un programa que se llamaba Fonapaz, donde fomentaba el arte, la cultura, sobre todo la danza y la música, porque a ella le gustaba mucho. Entonces había muchos recursos para la danza y para la música. Y en este programa
estaban formando bailarines contemporáneos en 3 años. Cada vez me fui involucrando más con la danza y descuidando la arquitectura. A tal grado de que ya quería dedicarme completamente a danzar, a bailar. Hablé con mi papá, que ya quería dejar la carrera, y mi papá me dijo, no, primero termina arquitectura y luego haz lo que se te da la gana. Me ofrecen una beca para entrar a la Escuela del Ballet Nacional, donde yo quería estudiar, el de Guillermina Bravo. No podía seguir estudiando arquitectura porque tenía que ir a clases en la mañana. Entonces me armé de valor, le hice una carta chantajista a mi padre. En ese tiempo se escribía, no había... No había texto. Era muy bonito escribirte y hacer el correo, ¿no? ¿Qué carta te llegó por correo, no? Entonces le escribí a mi papá una carta, así le dije, mira, mi decisión es esta. Si, nada más avísame si me vas a apoyar. Si no me vas a apoyar, porque tengo que trabajar, porque lo que me quiero hacer es dedicar a bailar. Y mis papás adorables me dijeron, lo hacemos, te apoyamos. Y a principios de los 80s me ofrecen entrar a la compañía como bailarín. Y pues a los 6 meses estaba en una gira a Europa. Entonces, mi papá ya estaba muy contento porque ya había salido en el periódico. Valió la pena. Valió la pena, ¿no? Entonces Y ahí empezó mi carrera profesional, y toda mi carrera profesional como bailarín la hice dentro de Ballet Nacional. Dentro del Ballet Nacional. Y en la Escuela de Ballet Nacional. Ok, y llegó a ser primer bailarín. Llegué a ser primer bailarín, así es. Yo nunca fui un bailarín muy dotado. Yo tenía muchas limitaciones de capacidades físicas, o sea, tuve que trabajar mucho, muy duro. Fue un proceso doloroso, porque la danza es dolorosa. Y más cuando no tienes facultades, tienes que trabajar el doble para lograr lo que yo, en ese objetivo, el objetivo que yo en ese momento me puse. Porque no dejas una carrera, haber estudiado 5 años una carrera para hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, digo, pues, si voy a ser bailarín, voy a ser el mejor bailarín del mundo. A lo mejor no lo llegué a hacer, pero sí sé que dejé huella en la cabeza de mucha gente durante mi carrera como bailarín. Reconozco que veo en la gente, y que no todos los bailarines lo traen, es la presencia escénica. Yo siempre tuve presencia, mucha presencia escénica. Entonces eso me posicionó siempre como en buenos lugares dentro de la composición de obras y el repertorio de Ballet Nacional. Creo que tenía también, o tengo, porque eso no se pierde, yo digo, cualidades muy específicas de moverse, ¿no? Yo creo que en eso me ayuda un poco la sangre dominicana, ¿no? O sea, porque además yo bailaba desde chiquito, siempre me gustaba mucho bailar, ¿no? Soy buen bailarín de merengue y salsa. Aunado que yo siempre tengo un defecto, que soy muy perfeccionista. Entonces, para mí siempre hubo prioridad en hacer idealmente correcta la forma. O sea, el movimiento tiene que ser ejecutado perfecto. Ese fue siempre mi reto. Esa fue mi batalla, fue con lo que luché. Y lo que yo digo que me posicionó en una primera figura. No todos los bailarines tienen la capacidad de ser primera figura. Y siempre es una acumulación de cualidades que lo lleva a ese punto. Yo siento que mis cualidades fueron una buena formación técnica, mi necedad por lo perfeccionista, por la perfección, mejor dicho, y la presencia escénica nata, que no creo. O sea, sé que la traigo porque me lo han dicho, pero que uno no se ve. El bailarín, desgraciadamente, no tiene esa capacidad de verse. O sea, uno se reconoce en el otro, no en uno. Mañana y un día llegan y nos dice uno de los maestros, va a venir la maestra Bravo a ver la clase.
porque era un programa que acababa de organizar la Escuela de Ballet Nacional para formar rápidamente bailarines. Ujú. Suena como maratónico, pero era así. Entonces, nos daban una cantidad de información y un trabajo, era un trabajo técnico muy pesado, ¿no? Difícil, pero nos hizo avanzar rápidamente. Ujú. Entonces, se iba a ver, la maestra estaba invitada para que se vieran los resultados del trabajo realizado durante un año. Esa era la propuesta. Y ahí conocí a Guillermina porque me sentaron exactamente frente a ella, mis maestros, los bandidos. Pasó eso, entro a Ballet Nacional y empiezo como a sentir una necesidad de acercamiento a Guillermina. Entonces un día me armo de valor y le digo, maestra, quiero platicar con usted cuando nos vamos a tomar un café. Fue muy bella porque me dijo, ¿tú no sientes que hay algo entre una conexión energética entre nosotros? ¿No la sientes? Y le dije, sí, por eso precisamente es que quiero tener otro tipo de acercamiento con usted, o sea, otro tipo de relación. Y ahí empezó a cultivar, ahí nació la relación entre Guillermina y yo. Obviamente yo soy bailarín, ella la maestra, la coreógrafa. Y, y ahí empezó el camino junto a ella, que continuó hasta que falleció. Después del temblor del 85 en la Ciudad de México, Guillermina decide irse a la provincia. Ella tenía esta imagen que en la danza había desarrollado Pina Bausch en Alemania, de una compañía profesional que se va a un poblado, a un pueblo muy pequeño, muy alejado ahora sí que del mundanal ruido, pero donde desarrolla una actividad artística muy importante. Entonces, copia el esquema de Pina Bausch y decide descentralizar el ballet a la provincia. Fue muy criticada por muchos colaboradores de ella, críticos de danza, artistas y personalidades, porque como todos los países latinoamericanos, la cultura, y sigue todavía en la Ciudad en México, está muy centralizada en la Ciudad de México. Un día le dije a la maestra ya tiene director para la escuela de Querétaro, entonces me dijo, no, está vacante el puesto. Y entonces yo le dije, yo lo quiero. Entonces me dijo, pues es tuyo. Y en ese momento, la amistad o el trabajo, lo que se había convertido, lo que era una relación bailarín-coreógrafo, se convirtió en una complicidad hacia el proyecto de descentralización de Querétaro, muy estrecho. Se empezaron a elaborar planes de estudio, entonces yo entré directamente a enfocarme en eso, en formar los programas de estudio para la escuela, los maestros, o sea, empezó otra dinámica completamente diferente, de mucho más responsabilidad como director, y trabajé, y un trabajo muy de cerca con Guillermina. Mira, más bien, lo que he tratado de hacer en la escuela es seguir los lineamientos de disciplina, formación, criterio artístico para la composición coreográfica y para la formación de bailarines que tenía Ballet Nacional. He hecho, no mucho, pero sí he hecho cosas, obras importantes de la dramaturgia mexicana, internacional. He estado hubo una apuesta que me marcó mucho, de la primera, de hecho, cuando dejé de bailar, el atentado, a la hora del atentado de Ibargüengoitia. Hacía un personaje bueno, muy importante ahí. Luego también tuve una puesta en escena del cuarteto de Henry Müller, que es una obra de teatro maravillosa.
Sí, he tenido varias cosas. Y con jóvenes dramaturgos también he trabajado aquí en Querétaro. Quien originalmente me llevaba a la Dominicana a dar clases era Eduardo Villanueva. Con él, empecé en este camino de querer dar clases y de formar bailarines en la Dominicana. Se dieron intercambios en su momento y tenemos bailarines que pasaron por la Escuela de Ballet Nacional, que de algún modo logramos con Eduardo que se vinieran. Un caso muy específico es Andreina Jiménez y Tancredo Tavares, ¿no? Conocí la técnica Graham mediante el maestro Orlando Shecker, cuando venía a impartir sus cursos cada enero al taller de danza moderna, en su época de vacaciones, de allá de la compañía del Ballet Nacional de México. Y ahí nos pusimos en contacto con ese mundo maravilloso de la contracción y el release. Me convertí en la primera integrante del taller de danza moderna en ser becada para un curso de formación de maestros y bailarines en el Colegio Nacional de Danza Contemporánea, que en esa época estaba en el Distrito Federal. Y era la escuela de la Compañía del Ballet Nacional de México que dirigió por muchos años la gran maestra Guillermina Bravo, considerada muy personalmente como la Martha Graham mexicana. Aunque el maestro Shecker no impartió, no fui alumna de él directamente en ese curso de formación, pero yo recibía otro curso terminado ese, porque repasábamos juntos todos esos contenidos y lo complementaba yo de alguna manera. Ese amor por la técnica fue inspirado mucho por el maestro Orlando Shecker, que me transmitió también, además de esa pasión por la danza, y en particular la danza contemporánea, también ese gran compromiso para poder venir a multiplicar a mi país lo que yo aprendí en esa formación. Yo creo que el legado del maestro Shecker a la danza moderna y contemporánea de nuestro país es invaluable. Gracias. El gozo del bailar, es que es un gozo. O sea, yo así entiendo la danza, ¿no? Es como... es una actividad, yo digo que es una actividad hedonista. O sea, siempre hay como un regocijo constante al momento de estar moviendo el cuerpo, ¿no? Entonces, imagínate poder hacer eso diario todos los días, ¿sí? Es eso. Es un gozo, el gozo. Yo creo que eso me regaló.